Agradecer sobre todo a los participantes del foro Bolivia es dictadura, testimonio de perseguidos, presos, exiliados políticos. ¿Por qué testimonio? Porque el testimonio es prueba. Y lo que acabamos de escuchar de boca de mujeres y hombres bolivianos, de boca del exministro y sociólogo Hugo Carvajal Donoso, de boca de la exgobernadora perseguida, apresada reiteradamente por la dictadura, doña Sabina Cuéllar, de palabras de la doctora María Eidy Roca, una distinguida médico salubrista boliviana, presa política, domiciliada, perseguida y sometida a vejaciones pese a su delicado estado de salud. De palabras de la ciudadana cochabambina Malena Soto, una joven apaleada, perseguida, torturada y actualmente buscada por los grupos paramilitares de la dictadura de Bolivia. El testimonio de Juan Carlos Guedes, preso por 11 años, sin sentencia, que le han robado todo su patrimonio y que lo han llevado a diferentes cárceles con la falacia, con la mentira montada por la dictadura del caso terrorismo para encubrir los crímenes del dictador. De doña Guadalupe Cárdenas, con 19 juicios, que ha sido presa política y que defiende a los policías que ahora son presos políticos y que están siendo perseguidos. Del doctor Jorge Balda, distinguido jurista boliviano, abogado, que defiende la libertad en Bolivia y que por eso ha sido torturado y ha sido sometido a prisión política y que sigue siendo perseguido. Y de doña Eva Sara Landó, una exiliada política que ha convertido la desdicha del exilio en la fuerza de la denuncia, creando una organización de derechos humanos para defender a los bolivianos y a los latinoamericanos frente a las dictaduras. Todo esto es prueba. Y todo esto prueba una sola cosa: Bolivia es una dictadura. Y este foro y las voces de los bolivianos que ustedes acaban de escuchar y muchas otras más que no han sido expuestas esta noche, pero que existen por miles, le están pidiendo a las Américas y al mundo, a las democracias de la región, a los líderes democráticos, que tengan el valor de señalar al régimen boliviano como una dictadura que además es una plataforma y un narcoestado del sistema del socialismo del siglo XXI, castrochavismo, que bajo la jefatura de Cuba controla Venezuela, Nicaragua y que tiene el apoyo de los gobiernos de Fernández Kirchner y de López Obrador en países todavía democráticos como son la Argentina y México. Le estamos pidiendo los bolivianos a los líderes democráticos de las Américas y el mundo que por su propio interés, porque lo que está pasando en Bolivia hace más de 15 años le ha empezado a pasar a Colombia, le ha empezado a pasar a Chile, le ha empezado a pasar hoy día al Perú, amenaza al Brasil, amenaza al Uruguay, está penetrando Paraguay con la guerrilla activa que ha montado el castrochavismo ahí. Se acaba de liberar Ecuador, pero está a la sombra de impedir que el Ecuador sea un éxito de liberación democrática y amenaza a toda la región, incluido a los Estados Unidos. En ese escenario no podemos hacer oídos sordos y cerrar los ojos a la realidad de un pueblo boliviano que tiene hoy día el sometimiento mediante la violencia, mediante el miedo y mediante la imposición del terror, igual que lo que está pasando en Cuba, igual que lo que sucede en Venezuela, de la misma manera que actúa el dictador de Nicaragua encarcelando a todos los opositores candidatos para ganar una elección el próximo noviembre. Eso mismo está pasando en Bolivia. Porque en Bolivia se ha instaurado un régimen que por la fuerza y la violencia concentra todo el poder en un grupo, en una organización que reprime los derechos humanos y las libertades individuales. Y esa es la definición de dictadura. Porque en Bolivia, desde el otro lado, desde el concepto de democracia,
No existe ninguno de los elementos esenciales de la democracia proclamados y exigidos mandatoriamente como ley internacional y como ley de cada uno de los países de las Américas por el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana. En Bolivia no hay respeto a los derechos humanos ni a las libertades fundamentales. Y no se trata del número, se trata de que cuando hay presos políticos, cuando hay perseguidos políticos, cuando hay tortura, cuando hay paramilitares, cuando hay grupos irregulares que incluso están violentando a los personeros y miembros de las instituciones democráticas consagradas para dar seguridad, como son la policía y las Fuerzas Armadas, y los están torturando, apaleando y mandando a la cárcel, eso no es respeto a las libertades individuales ni a los derechos humanos. En Bolivia no hay Estado de Derecho porque se han empezado a crear desde hace años leyes infames que en su texto y contenido, como la propia constitución del denominado Estado plurinacional, violan los derechos humanos, estableciendo retroactividad de la ley, que está prohibida, es un derecho humano la retroactividad de la ley, estableciendo sanciones y penas para delitos que a su capricho impone el Estado y permitiendo la falsificación de hechos a través de narrativas, de las cuales la más notable en este momento es el tratar de convertir en golpe de Estado la renuncia a los crímenes, los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, convocatoria a la confrontación, asesinatos, muertes y fraude electoral que cometió Evo Morales y sus cómplices el año 2019. Se trata de presentar todo ese conjunto de delitos como un golpe de Estado y se repite la acción que se practica desde el año 2003, que se repite el año 2008 y el año 2009, de que los criminales, bajo el liderazgo de Evo Morales y bajo la agenda castrochavista, acusan de sus propios delitos a las víctimas y las llevan a la cárcel y las llevan a procesos y las llevan al exilio y las llevan a un estado de miedo y desesperación con el que vacunan al resto de la sociedad boliviana para que no reaccione y para que se someta. En Bolivia no hay separación e independencia de poderes, porque los fiscales y los jueces de Bolivia dan vergüenza, vergüenza ajena. Sería mejor que se dediquen a otra cosa en vez de ser ejecutores infames de la violación de los derechos humanos de sus compatriotas. No se estudia derecho para violar la ley. No se estudia derecho para violar los derechos humanos. No se estudia derecho para, como el fiscal infame de ayer, decir que en Bolivia no hubo fraude electoral en 2019 en base a la falsificación de la prueba. En Bolivia no hay libre organización política y en todo ese contexto no puede haber elecciones libres. En Bolivia no hay democracia, porque quiero insistir en esto. Cuando hay un preso político, cuando hay un exiliado político, cuando hay un perseguido político, se acabó la democracia. Y cuando en ese escenario, estableciendo un sistema de miedo y de terror, se divide la oposición, y la oposición se convierte primero en funcional, o sea, dependiente de la dictadura, y hace oídos ciegos, oídos sordos y ojos ciegos a toda esta realidad. ¿Acaso no sabe de esto la oposición? ¿Dónde están los senadores y diputados de oposición? ¿Dónde están los líderes de oposición? Carlos Mesa, el señor Camacho, el señor Doria Medina, el señor... los alcaldes, los gobernadores, la gente que se arroga a la oposición nacional o regional en Bolivia, que no sabe que en Bolivia hay presos y perseguidos políticos. ¿Sabes dónde están? Están en el escenario que ha pasado de la oposición funcional al hecho de ser rehenes, porque todos ellos tienen un juicio encima, porque todos ellos tienen la amenaza y el miedo y no quieren convertirse en Sabinas Cuellar, no quieren convertirse en Fabios Vascopés o en Cristian Vascopés, no quieren ser Marías Heidis Rocas, no quieren pasar por lo que ha pasado Juan Carlos Guedes, ni Guadalupe Cárdenas, ni Jorge Balda, y prefieren seguir siendo funcionales y rehenes de un régimen al que aguantan con la mentira de democracia cuando en verdad es una dictadura en pleno ejercicio. Y por eso, cuando los bolivianos recuperemos la democracia, la dictadura tendrá que caer con la oposición funcional y con los rehenes que están cometiendo alta traición. Termino este resumen, porque no he hecho otra cosa que resumir lo que aquí se ha dicho,
poniendo en mi parte un solo aporte, que es que las dictaduras se están cayendo. Miren lo que pasa en Cuba, miren lo que pasa en Venezuela, miren lo que pasa en Nicaragua. Y para que la dictadura de Bolivia caiga y ayudemos desde el ámbito internacional al gran esfuerzo de los luchadores por la libertad y la democracia de nuestro país, hay que hacer solo dos cosas. Primero, llamar las cosas por su nombre. Hay que decirle a la dictadura, dictadura. La oposición de Bolivia, si quiere empezar un proceso de reivindicación frente a su pueblo, tiene que decir que el régimen del títere Arce Catacora es la dictadura de Evo Morales en un país intervenido por el castrochavismo, que nos han robado la república, que han terminado con nuestra constitución, que se llevan preso al que quieren. En la última semana se han llevado casi una decena de militares y policías a la cárcel, con falsedades, con delitos falsificados y con procesos en los cuales se viola el debido proceso legal, la presunción de inocencia, el juez imparcial, todas las garantías constitucionales y los derechos humanos, y la oposición callada. Llámenle a la dictadura como lo que es, dictadura. No le digan más democracia en crisis o crisis de justicia. Lo que se vive en Bolivia no es una crisis de justicia, es una dictadura pura y dura en el modelo y en el método castrochavista que rige en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y lo segundo, identifiquemos al adversario. El adversario, el enemigo del pueblo boliviano, es este sistema transnacional respecto al cual Evo Morales, Arce Catacora y todo el grupo que detenta el poder en Bolivia está cometiendo alta traición a la patria. Muchas gracias.